Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días en América Latina, Yuset y Galo y a todos los participantes. Tengo el gusto de saludarlos desde Stuttgart, Alemania. Hoy tenemos esta presentación. Inicialmente estaba planeado que lo hiciera mi compañera Débora Sánchez Rodríguez, pero bueno, hace 2 horas me comunicó, tiene molestias de salud y por eso pues he entrado yo eh, a cubrir y a presentar el tema para ustedes. Entonces arrancamos. El tema es gestión de negocios con Alemania, con los alemanes, factores que hay que tener en cuenta. Es un sobrevuelo sobre las facultades que hay que tener para negociar con alemanes, sobre las percepciones que hay que tener en cuenta, sobre todo el tema, un poco el entorno intercultural, para saber en qué momento estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo y saber tomar en sí las decisiones apropiadas para cuando nos vamos a acercar a hacer negocios con Alemania, ¿no? Esta es la agenda de los temas. Vamos a entrar enfocando un poco sobre Alemania, algo en general, unas primeras impresiones, y después entramos en el tema gestión de negocios con Alemania. Por último, una corta presentación de nuestra empresa, lo que nosotros hacemos para que estén también informados. En general sobre Alemania, ¿qué se asocia con Alemania? Las primeras imágenes que cuando uno le menciona en un país, pues siempre salen imágenes, recuerdos positivos, negativos, en fin. Con Alemania asociamos, ustedes ven aquí una serie de imágenes, pues muchos de estos temas, la cerveza, los castillos, el muro, también los poetas, la historia, los cantantes, los automóviles, la comida, la cerveza, ¿no? ¿Qué es Alemania? En este momento hay en Alemania 83 millones de habitantes, algo más de 83 millones. Incluimos este folio pensando en que hace 10 años más o menos habían unos 2 millones de habitantes menos en Alemania. Ha llegado una cantidad de gente nueva a Alemania dentro del entorno europeo, pero pues también de otros países de todo el mundo. ¿Esto qué hace? Que cada vez este país sea mucho más multicultural y el tema en general de cómo hacer negocios desde el exterior con los alemanes pues toma mucho más vigencia, no solamente viniendo desde afuera, sino en sí en Alemania como tal, con las nuevas personas que se mueven en este país, ¿no? Entonces, de pasar a ser un país que estaba perdiendo en población, hace unos 10 años se volteó la baraja y ahora tenemos ya algo más de 83 millones de habitantes. Entrando ya en materia sobre el tema de cómo hacer negocios. ¿Qué es la cultura? Cuando ustedes cambian de América Latina, en América Latina, por poner un ejemplo, nadamos en agua dulce, en Europa, en concreto en Alemania, el agua es salada. En principio, la forma de nosotros movernos, pues es normal, nadar es nadar y se hace por automatismo. Ojo, no nos podemos confundir. La cultura es, según este personaje von Trompenas, que es una persona que se ha encargado de disertar y escribir mucho sobre cultura y lo hace actualmente también, dice que la cultura es como un pez en el agua. Todo lo que nos rodea, todo lo que percibimos con nuestros sentidos, todo lo que vemos, olemos, sentimos, es en sí la cultura. Lo que no podemos es asumir y dar por supuesto de que nadar en agua salada es lo mismo que nadar en agua dulce. Si cogemos un pez y lo pasamos de un agua al otro, pues efectivamente se va a morir. Prácticamente nos puede pasar lo mismo si no tenemos la capacidad de valorar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Debemos tener la capacidad que en sí es la competencia cultural de mirar a través de nuestros propios lentes la propia cultura y poder quitarnos las gafas de la cultura y ser capaces de valorar sin prejuicios la otra cultura, ¿ya? Es el típico caso cuando aterrizamos, ustedes vienen, aterrizan en el aeropuerto de Frankfurt
comienzan a ver y a percibir los colores, el clima, la gente, el sonido, cómo funcionan las cosas, el volumen de las cosas, en fin, toda una cantidad de cosas. Ahí nos vienen encima los clichés, buenos o malos, nos pueden servir para salir de una situación a priori y darnos un primer apoyo, pero en general no debemos fijarnos ni basarnos para tomar decisiones en estos clichés. En sí, los alemanes, ¿cómo los percibimos? A los alemanes les gusta guardar las distancias, o sea, son personas que tienen una atmósfera mucho más amplia que los latinoamericanos. Decimos que en América Latina, pues la atmósfera es de un brazo eh, eh, recogido para saludar, en Alemania es el brazo extendido. De por sí, los alemanes son pesimistas. En la foto se ve, no hablan de una cerveza que la están disfrutando, yo llevo la mitad, no, es directamente media cerveza. Siempre hay algo que mejorar, va con la cultura, por eso en este país es un país de científicos, de filósofos y de productos de alto grado de tecnología, porque siempre el enfoque es a dónde están los problemas. El resto de cosas que funcionan bien no es necesario hablar y tampoco queremos estarnos todo el día halagando nuestras cosas que hacemos bien, incluso halagarse y echarse piropos a uno mismo o a otras personas no es muy del todo bien recibido. Con lo cual los alemanes se perciben por esa forma de ser de un modo algo pesimista. En base a esto que vemos muy general de los alemanes, bueno, tenemos este mapa que divide un poco en cuanto a estilos de vida y de actitud lo que es Alemania como tal. Nos pasa también en diferentes países en América Latina. El norte de México no es lo mismo que el sur, el norte Caribe de Colombia no es lo mismo, la Argentina tiene sus diferentes zonas, en fin. En Alemania también tenemos diferentes zonas muy bien marcadas. Tenemos un oriente donde hay un peso marcado de lo que es la historia, lo que ha sido la historia, y eso conlleva la forma de tomar decisiones, conlleva la forma de ser un poco de emprendedor. Ha venido cambiando con las nuevas generaciones, pero bueno, no llevamos si algo más de 30 años en este proceso, con lo cual todavía pues hay una mente que ha estado un poco anclada en esa época. En el norte tenemos un país bastante industrializado, bastante liberal y netamente protestante. El occidente es bastante industrializado, mayoritariamente protestante. Es la zona más latina, digámoslo así, más alegre, los carnavales, las zonas un poco más abiertas. También dentro de los alemanes se sabe que el que viene de Colonia, el que viene de estas regiones, de Düsseldorf, pues es un poco más abierto y más dispuesto eh, eh, a nuevos emprendimientos y a acceder, a socializar, como estamos acostumbrados en América Latina. Tenemos un sur que es bastante industrializado, la zona de Baden-Württemberg, es muy conservador, muy tradicional, muy católico y muy protestante. Y de por sí es una zona predominantemente rural. Y tenemos un suroriente también bastante rural, principalmente católico, conservador y muy tradicional. Los alemanes, ¿cómo son percibidos? Cuando ustedes saludan a un alemán, pues tienen connotaciones positivas, pero pues también algo negativo. Lo negativo, ya vimos un poco por qué, porque siempre están centrados a perfeccionar donde las cosas no funcionan bien. Entonces, para nosotros es un poco, nos resulta fríos y distantes, nos resultan muy directos, o sea, siempre van al grano, en donde está el problema. A veces por esto nos parecen maleducados, porque mientras nosotros nos encontramos con una persona y saludamos y hacemos un poco lo que se llama el small talk, pues los alemanes directamente van al grano y el tema del small talk está bien, pero pues se caracteriza y se valora más bien como algo superficial, ¿no? Son bastante prudentes y sobre todo impasibles y reservados. Se muestran en sí un poco para el entorno latinoamericano algo sin emociones. Por otro lado, pues los percibimos inteligentes, disciplinados, honestos, bastante puntuales, serios, personas de confiar, son predecibles y altamente desarrollados.
los mismos alemanes como tal tienen una percepción también un poco de ellos mismos bastante peculiar. Obviamente que esto asume a un grueso de alemanes, más no a todos, siempre toda regla tiene su excepción, pero bueno, es la típica imagen, o sea, los alemanes se sienten que no están muy bien a la moda, de pronto eh, eh, en esta imagen se ve un poco el tema de la fisonomía también, salir a la calle con chancletas y medias blancas, en fin, un poco todo este tipo de prototipos. Aquí se viven y se saben, pero bueno, nadie estigmatiza nada y no pasa nada tampoco en ese sentido. Los pilares de esta cultura tienen una orientación principal al tema, es decir, no van a la relación personal, sino directamente de qué estamos hablando. Son muy objetivos, tienen una comunicación directa y bastante explícita, una planeación lineal en el tiempo, o sea, es una percepción monocrónica del tiempo, donde hay una puntualidad muy planeable dentro, de, dentro de un esquema de un proyecto. O sea, se dice que la persona que, 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 que no logra llegar a altos porque no hizo inicialmente su lista de, 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 de prioridades y no le asignó unos tiempos acorde para llegar a ello, ¿no? Entonces, es muy concreta esta función de llevar proyectos. Tiene una separación definida de los diferentes ámbitos de la vida. Una cosa es el ámbito privado y otra cosa es el ámbito laboral. En América Latina tenemos a revolver estos dos ámbitos, quedamos con los colegas para después tomar un algo, nos invitan al fin de semana a hacer un grill, el tipo de cosas. En Alemania ha venido cambiando, las nuevas generaciones también lo hacen, pero digamos la generación 40, 50 plus todavía sigue siendo muy estricta en estos sectores laborales y personales, y a nadie le gusta en el tiempo privado hablar sobre cosas del trabajo. El privado es privado y no se habla de esto. Hay alto valor de las estructuras y de las reglas en general. Pues para todo hay una normatividad. La constitución alemana es de las más extensas que hay en el mundo y de alta profundidad. Cada caso, cada situación que se pueda llegar a dar está determinada y descrita por si acaso. Eh, es una cultura que tiene un alto control interno, un autodominio. Si realmente se dice que el semáforo está en rojo y no se puede pasar, pues son las 12 de la noche en una cebra y hay un semáforo en rojo, peaje, no viene nadie a 1 kilómetro al lado y lado, pero la gente no pasa a la calle, no cruza. O sea, es muy consciente de que las reglas están no para saltárnoslas, sino para respetarlas, lo cual lleva también a un gran civismo, un gran sentido del interés común. Se busca siempre llegar a una alta calidad, perfección y análisis de todos los entornos y temas que valoramos. Ya en comparación con lo que somos en América Latina, bueno, he puesto estos países aquí, la compañera por el tema pero es a nivel representativo, todos los países. Se ve que en Alemania el enfoque es en sí a una relación ya en el tema eh, 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 de negocios, pues está en el tema de los negocios. Cuando hay una relación, se busca a un proveedor y al proveedor se le compra no porque la persona me caiga bien o porque sea amigo de tal y pascual o me lo hayan recomendado. No, en Alemania se hace un negocio porque la persona es competente y porque efectivamente tiene un producto de calidad y hay una estructura de valor que respalda en sí este producto que queremos adquirir, cosa que de pronto en América Latina pues es un poco más a nivel de relación. Le compro a esta persona porque ya lo conozco hace mucho tiempo. También es el gran riesgo que tenemos las empresas en América Latina cuando una persona se cambia de trabajo, pues se lleva todo su grupo de proveedores porque pues es más a nivel de personas, no de competencia. Incluso aquí en Alemania, si una persona me cae mal, pero tiene un excelente producto, no importa, le puedo comprar el producto porque yo no estoy interesado en la persona como tal. Le compro el producto y ya está. O sea que esas percepciones y esas sensibilidades interpersonales, pues aquí están muy aisladas, la verdad. La comunicación es directa frente a una comunicación indirecta basada en apreciaciones y sentimientos que tenemos en América Latina. Comentamos la planeación de tiempo lineal en América Latina es policrónica.
hay varios acontecimientos a la vez, o sea, tenemos esa percepción de que en América Latina, no sé si ustedes llegaron a ver en algún momento esta serie de MacGyver, o sea, todos en América Latina somos un poco de aquello, ¿no? Que tenemos capacidad de hacer mil cosas a la vez. Esta percepción, cuando se transmite a un alemán de pronto de América Latina, se transmite como, mire qué bien yo puedo hacer de todo a la vez. En Alemania es totalmente contraproducente y se recibe de mal manera. Es más, se llega a juzgar qué persona tan desorganizada, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo dos mundos se encuentran y cada uno está tratando de dar lo mejor de sí, pero es que venimos de un agua dulce y un agua salada. Entonces, tenemos es que entender cuáles son nuestros orígenes de lado y lado y poder abrirnos interculturalmente y adquirir esa competencia, ¿no? Las jerarquías en América Latina pues son de bastante autoridad. En Alemania son bastante planas, se cree más en sí en las capacidades y en la expertise de las personas, más no en sí en que yo soy el jefe. Y porque soy el jefe esto se hace así y porque yo lo digo, ¿no? No tenemos esa cultura en Alemania, digamos, un poco paternalista, sino es más de jerarquías planas. Tiene que ver también un poco con el tema de la responsabilidad. En América Latina, el jefe siempre tiene la responsabilidad, los empleados ejecutan, mas no adquiere responsabilidad. En Alemania a la gente le gusta y al jefe le gusta delegar y que cada empleado tenga responsabilidad. Y si pasa algo, cada empleado tiene su responsabilidad y cada quien responde por su campo de trabajo, ¿no? Esto es un área de un análisis, una gran perfección, características en Alemania, mientras en América Latina pues nos basamos en un pragmatismo, espontaneidad y en una gran improvisación que valoramos como un gran plus y que a su vez estos son valorados en Alemania pues como un factor un poco falto de planeación. En cuanto a el tema de la comunicación, se habla siempre aquí en bases de datos y de hechos, es una comunicación que el contexto en sí no es relevante, no importa cómo me lo dijo, sino qué me dijo. En principio yo puedo hablar con un alemán dándole la espalda, lo único que le interesa es el mensaje. Estoy exagerando un poco, desde luego, pero es qué se dijo. La crítica es abierta, o sea, estamos dispuestos porque sabemos que en un entorno profesional la crítica no necesariamente, o sea, no es personal, sino es una crítica que en el mejor de los casos es productiva y es en un entorno netamente laboral, ¿no? Y solamente se considera lo que se escucha. En cambio, en América Latina, pues tenemos una forma sutil de decir las cosas, el contexto es relevante, cómo me lo dijo, cómo me miró, si movió las manos, no movió las manos, si movió la cabeza, qué me dijo, cómo lo, en fin. Y también un poco el entorno que los rodea. En Alemania no es importante el entorno, pero aquí en América Latina sí es el importante el entorno, sí, tiene que haber una armonía en todo lo que me rodea. Y esto conlleva que todos los aspectos no verbales, es decir, todas las interpretaciones paraverbales y no verbales, entonación, fluidez, todo esto influye en sí en el mensaje, cosa que en el entorno alemán pues prácticamente que no se toma en cuenta. Cuando transformamos estas características de un entorno alemán a un entorno latinoamericano y los cruzamos, que es los que suelen ser las grandes empresas y las empresas que estamos llevando diferentes proyectos en América Latina, pues ¿qué pasa? Encontramos este esquema que es lo que estamos viendo en este momento en este folio. Por un lado, digamos, en el punto 0%, asume un proyecto dos partners, uno en América Latina y otro en Alemania. ¿Qué hace el alemán? El alemán tiene una percepción monocrónica, tiene una alta puntualidad, es decir, quiere asumir ya sus plazos y quiere asumir ya una serie de etapas en el proceso y un flujo de información totalmente por escrito, o sea, todo lo que está escrito es válido y totalmente vinculante. Para el alemán un contrato que se firma es un contrato. Para nosotros en América Latina, pues un contrato que se firma, si al día siguiente no nos gusta, pues y se acabó el contrato. Entonces, hay
estoy exagerando un poco de pronto en este tema, pero pues es para hacerles dar a entender un poco la diferencia en sí de todas las percepciones y en dónde ocurren los grandes fallos cuando tenemos ciertas expectativas y no miramos desde el otro lado. Entonces, cuando arranca este proyecto, los alemanes, claro, quieren en el menor tiempo posible realizar todas las tareas e involver todos los mayores tipos de recursos para asegurar el éxito del proyecto. Mientras que en ese mismo plazo de tiempo en América Latina decimos, bueno, tenemos de aquí hasta que acabe el proyecto, digamos a final de año, vamos tomándolo con calma, somos un poco en ese sentido más visuales, más de intercomunicación, lo que se llama en Alemania el Netzwerk. Entonces vamos creando el proyecto, pero a nivel mental, sabemos quién lo hace, con quién lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, pero en sí ejecutar el papel todavía tenemos poco. Cuando llega a este punto aquí de comunicación a mitad de plazo y decimos, a ver, partner alemán, partner latinoamericano, ¿cómo avanzamos? Pues es el gran momento, ajá, en donde el alemán dice, no han avanzado en nada, y el latinoamericano dice, tan exagerados, ya han hecho todo eso. Dependiendo de qué manera lo valoremos, puede ser un pros y puede ser un contra. Si por decir algo, a mitad de camino se descubre y se valora de que en sí el proyecto no tiene mayor sentido, pues mire qué bien, porque en América Latina somos bastante flexibles, podemos recaminar y no hemos sacrificado tantos recursos, mientras en el campo alemán pues ya se han sacrificado bastantes recursos, se ha invertido mucho tiempo, o sea, en sí la inversión ha sido mucho mayor, la pérdida también va a ser mucho mayor. Entonces depende cómo lo valoremos. Por otro lado, el alemán está mucho más seguro, tiene mucha más información desde un estadio más temprano, con lo cual permite planear y tener una perspectiva futuro, de pronto de una visión un poco más clara, ¿no? Todo tiene dos caras de la moneda. Cuando hablamos con los alemanes es importante, pues estamos hablando de todo el tema de negocios. Hablar de señor o señora, lo que en alemán es Herr und Frau, en sus casos seguido del apellido. En un entorno de negocios nunca se dice a la persona Carlos Pérez, sino el señor Pérez directamente. Se precisan todos los títulos. Aquí el título de doctor es muy valorado e incluso aparece en todas partes, en el pasaporte, en los títulos, en el carnet de identidad, y obviamente en todas las redes sociales, en la tarjeta de, de, de para intercambiar la información. Se habla siempre de usted cuando ya hay una cierta relación más cercana con las personas, pues se puede cambiar al tú, ¿no? Pero no se debe cambiar a una relación de tú o de vos, como dicen en Argentina, sin que la persona, la contraparte me lo ofrezca, ¿no? Es algo que cuando al esquema latino suena un poco curioso, pero debe ser así, ¿no? Entonces, estos son temas que debemos tener en cuenta. Estrechar la mano en un entorno de negocios se hace muy constantemente, bueno, ahora con temas de corona no, pero normalmente se hace, incluso mujeres. El tema de llegar y dar besos entre hombres, como es el caso de la Argentina, por decir algo, no se hace, o los besos entre las mujeres cuando es de negocios tampoco se hace. El saludo de la mano en sí es solamente cuando conocemos a una persona o la hemos dejado de ver durante un lapso de tiempo y la volvemos a ver después. Entonces, le volvemos a dar la mano, no a los colegas que llegamos todos los días al trabajo a dar la mano, no, de pronto en algunas empresas latinoamericanas todos los días nos damos la mano, todos los días nos damos los besos, todos los días. Aquí en ese tema, pues no es necesario, ¿no? Les comentaba sobre la distancia en la gráfica que mostré anteriormente entre locutores, pues 1 metro, y esta atmósfera hace que pues no estemos esperando en ningún momento ni que nos toquen ni que nos abracen, ¿no? Estamos hablando en un entorno laboral. Entonces, no traten de acercarse a la persona hay países de América Latina en donde llegan y directamente sin conocer, pues los besos y el abrazo, incluso entre hombres, pues en España también es algo muy, muy normal, en tema de negocios se habla directamente de tú, aquí pues podría ser contraproducente y la gente se queda totalmente congelada, ¿no? Si pasa esto. La tarjeta de visita realmente es algo muy importante, es
entrada oficial a ejercer un contacto, ¿no? Entonces siempre hay que traer tarjetas de visita. Hay personas, nos pasa sobre todo en ferias y siempre recomendamos cuando se viene a la feria un buen paquete de tarjetas que parezca exagerado, pero es que realmente la tarjeta de visita es lo más importante cuando se hace negocios y se contacta, porque la tarjeta de visita contiene la información básica, pero en sí para el alemán es la carta de entrada para decir, te puedo contactar porque tú me has dado o usted me has dado eh, eh, la información eh, de contacto. Entonces, muy importante. Aconsejamos siempre pues hacerla en dos idiomas, en el caso latinoamericano, español o portugués, y si se puede hacer por otro, la parte trasera, pues lo que es en sí, todo lo que es puede ser en inglés y en sí lo que es la distribución de los servicios y todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Para terminar, pues les comento un poco sobre nuestra empresa, Contigo Consulting and Services. Nuestra empresa fue creada en el año 2009. Unimos de lado a lado, tanto de Europa como en América Latina, todas las empresas pequeñas y medianas, dependiendo del proyecto, algunas más grandes, de habla española y de habla portuguesa, ofreciendo un servicio integral de consultoría, pues que permite acometer actividades de internalización de manera segura y exitosa a las empresas, ¿no? Estos son los servicios que ofrecemos: seminarios interculturales, globalización, con una serie de paquetes y servicios, compras internacionales, convocatorias internacionales, también para temas de financiación de proyectos binacionales y gestión de personal cualificado. Estamos trabajando hasta ahora con todo lo que es el tema médico, estamos ampliando a temas de ingenierías y temas IT, pues por todo el tema de la carencia de personal cualificado en Alemania. Esto es todo de mi parte. Espero que pues se hayan llevado una primera gran impresión de en sí todo lo que es el tema intercultural para tener ese primer acercamiento ahora después de toda esta gran feria con las culturas alemanas. Muchas gracias por escuchar y por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Interesante saber un poco más sobre la cultura de los alemanes para poder trabajar y convivir con ellos. Tenemos algunas preguntas. Vamos a avanzar con eso. Les invitamos a todos que lo puedan hacer en la sección de Q&A, que lo encuentran en la plataforma de Zoom, y a las personas que nos están escuchando mediante el Facebook Live de la fanpage de la Expo Alemania lo pueden hacer en comentarios. ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. Buen día. ¿Qué es lo más duro y gratificante que le impacta a un latino al llegar a Alemania? Interesante pregunta. Es el ejemplo que hablábamos de cuando termina de aterrizar el vuelo en Frankfurt y se baja uno del avión y la primera percepción es en sí el clima. El clima alemán es bastante gris. Bueno, últimamente ahora con el cambio climático brilla mucho el sol, pero por lo general, digamos, hablando en términos normales, es un clima bastante oscuro, ¿no? Entonces, si venimos de América Latina, en donde pues está uno acostumbrado al Caribe, a ciudades con muchísimo sol y sobre todo claridad, pues la oscuridad sí que realmente al que llega a las 2 horas ya se está muriendo del sueño. Es lo primero. Otra cosa que impacta también es que haciendo el proceso en el aeropuerto, como ejemplo, nos bajamos del avión y entramos en el aeropuerto y vemos en la sala de entrega de equipaje el volumen. El volumen de la gente, todo es muy bajo, muy respetuoso. Nadie habla, nadie grita, no hay, no, esto es en todo el entorno alemán lo que se lleva el respeto el uno por el otro, ¿no? No. A los alemanes les gusta que se hable en voz alta, entonces nadie habla en voz alta, se escuchan muy pocos ruidos. La lejanía también de las personas, cuando uno llega, realmente nadie se le acerca y no tenemos aquí, por decir algo, estas personas que le ayudan a uno con el equipaje o las personas que están afuera en los taxis esperando, tampoco esto no existe. Entonces siempre
una primera percepción que uno tiene también es que todo tiene que ser muy proactivo, o sea, tiene que salir de mí mismo. Aquí no hay esa situación de servicio, de que me están esperando para ofrecerme el carrito, para ofrecerme el servicio del taxi, para ofrecerme lo uno, para ofrecer... No, aquí nadie, la gente está cada quien en su posición esperando a atender. Uno tiene que llegar de forma... proactiva, ¿no? Y por último, pues también en sí, en general, lo que es en sí toda la percepción, pues, de los grupos de personas que se ven, o sea, es todo mucho más serio, más calmado, no es tan como cuando llegamos al Caribe o llegamos a Cancún o no sé, o a Buenos Aires, que hay grupos de gente riéndose y se habla alto y se mueven las manos, y no, es todo en ese sentido. Entonces, sentimos de que un poco cuando venimos de América Latina como que el mundo se detuvo y se oscureció, ¿no? Esa es la primera percepción. Listo, gracias. Alejandro, vamos con la última pregunta por cuestiones de tiempo. Dice, su percepción del éxito de los latinos en Alemania, es decir, ¿es alto el éxito de los negocios entre Alemania y los latinos? Una pregunta bastante interesante dependiendo de qué lado del Atlántico la respondamos, ¿no? El éxito de los latinos en Alemania es desde luego que traen a sus espaldas unos grandes mercados, o sea, cuando un latino llega a Alemania y habla español, pues es un plus que los alemanes valoran mucho y que está muy valorado en el mercado laboral. Tiene una gran ventaja en el momento de conseguir trabajo porque pues estamos abarcando una cantidad de países, no solamente en América Latina, sino también en España, o sea, encontramos muchos latinos que también están encargados en llevar temas para España y a su vez para América Latina. Otro tema también es la flexibilidad, ¿no? Y la disponibilidad de hacer las cosas. El alemán se le entrega un proyecto y se le paga por hacer el tema del controlling, por decir algo, y difícilmente se aleja de este esquema de lo que son las tareas definidas del controlling, ¿no? El latino tiene en sí la disposición de salirse un poco de ese esquema hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de las necesidades, porque estamos acostumbrados a ello. Somos unos países que venimos y salimos trabajando de una serie de dificultades que en el entorno alemán, pues en los últimos 70 años se ha generado un nivel de bienestar que no es normal de que cada persona intente de moverse dentro de sus esquemas, ¿no? Entonces, esta flexibilidad y disponibilidad que traen los latinos también es un valor agregado que pueden tener los latinos aquí en Alemania. Habría una cantidad de factores más a tener en cuenta, pero bueno, por cuestiones de tiempo, pienso que podemos dejarlo por ahora así. Listo. Muchas gracias, Alejandro. Aquí tenemos un comentario, bueno, es un comentario más, no una pregunta, pero sería bueno mencionarla. Dice, compartir la oportunidad de trabajar con un equipo de alemanes, tienen un compromiso hacia el logro, un trabajo basado en la calidad, dedican un buen tiempo para la ejecución en cuanto a la ejecución. En cuanto a la recreación, les gusta lo campestre tradicional de Sudamérica, turismo de aventura y la cerveza es muy importante bien fría. Pues sí, por algo creo que son famosos por su gran Oktoberfest. Entonces, es parte de la cultura alemana. Con eso vamos a despedir a Alejandro. Alejandro, muchas gracias por tu participación en estas conferencias de cierre de la Expo Alemania. Si tienes algunas últimas palabras, bienvenido sea. Ya, muchas gracias Galo, muchas gracias a usted y en general a todo el equipo que ha organizado esta increíble feria y todos los seminarios y todo lo que estamos llevando a cabo. Gracias a los participantes y bueno, sobre este último comentario que ha hecho esta persona, evidentemente es así, da gusto trabajar en Alemania, da gusto trabajar con los alemanes, hay que saber cómo valorar, entenderlos y a su vez ellos, tengamos en cuenta que los latinos somos muy bien valorados en Alemania, nos reciben siempre con brazos abiertos, cosa que se puede valorar diferente según otros países del norte donde estemos. Por aquí en Alemania es un plus, es un valor positivo, con lo cual pues los invito a que se preparen y se animen a hacer negocios con Alemania. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti, Alejandro.